¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidas a mi canal Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manitas. Amigas y amigos, vamos a continuar con la realización de nuestra hermosísima Melissa con su disfraz de brujita. Si es la primera vez que visitan mi canal, les cuento que ya tenemos un primer video en el que les doy la lista de materiales y todas las especificaciones que necesitan saber para realizar a Melissa con su disfraz de brujita. También les cuento que tenemos un segundo video en el que realizamos el vestidito. En este video vamos a realizar el sombrero, los zapatos y cualquier otro detalle, también la escobita, y si nos hace falta algún detalle por ahí, pues lo vamos a realizar. Agradezco con todo mi corazón el apoyo que han dado a este proyecto. Les gustó mucho el disfraz de brujita de Melissa, está fabulosa, fabulosa. La petición de siempre, ayúdenme por favor suscribiéndose y dando like. Son dos acciones que a ustedes les lleva solo un instante y a los creadores de contenido nos ayudan muchísimo, muchísimo. También quiero agradecer a los miembros del canal. Ser miembro del canal es otra forma de apoyar este bello proyecto, además de que se hacen acreedores a beneficios exclusivos para miembros. Uno de esos beneficios es obtener los videos tutoriales de manera anticipada. Mi agradecimiento con todo el corazón a Ileana Ayes, María de Jesús Tobilla López, Giselle A., Carmen Ardeleanu, Fabiola Marín Morales, Josie Souza, Yolanda Torres Sangüesa, Azucena Osorio, Canal Luco, Jenny Vega, Lau Coria, Carmen Marlén, Elizabeth Ramos, Jimena Zúñiga y Brenda Almonacid. Muchas, muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por su apoyo. Vamos a comenzar con este tutorial. Vamos a comenzar realizando los zapatitos. Tomamos hebra de color mandarina y vamos a realizar un nudito de la forma en que acaban de ver o como estén acostumbradas a realizar su nudo inicial. Y vamos a hacer 7 cadenitas. 1, 2. Estas cadenitas les voy a pedir de favor que las hagan apretaditas. Muy bien. El resto del zapatito lo vamos a realizar de aquí en adelante flojito. Solo las primeras cadenitas las haremos apretaditas. ¿Por qué? Si ustedes tejen apretado, es probable que el zapato le quede chico. Si ustedes tejen flojito, como tejerían una prenda de ropa, no es que tejan muy flojo, simplemente no apretamos tanto como un amigurumi. Esto va a hacer que el zapatito le quede perfecto a Melissa. Así es que una vez que hayan hecho estas 7 cadenitas, el resto del zapatito, por favor, vamos a hacerlo flojito. Repito, como tejerían una prenda y no apretado como un amigurumi. Muy bien. Lo que vamos a hacer una vez que tenemos esas 7 cadenitas, nos vamos a saltar la última. En esa última no vamos a trabajar, solo nos sirve para levantar la labor y vamos a realizar ahora 5 puntos bajos. Trabajando flojito. Se los voy a estar repitiendo porque a veces nos acostumbramos a trabajar apretadito y no quiero eso, no quiero que al final el zapato le quede apretado. Entonces, flojitos nuestros primeros 5 puntos bajos. Cuando los hayan realizado les va a sobrar al final una cadenita. En esa cadenita vamos a realizar un aumento cuádruple. Realizaremos 4 puntos bajos en el mismo punto. Aquí vamos 2, 3 y 4. Esta acción va a hacer que el tejido dé una especie de giro porque vamos a trabajar ahora del otro lado de las cadenas. Vamos a realizar allí 4 puntos bajos. Recordemos que trabajaremos flojito. 1, 2, 3
y 4. Les va a sobrar un puntito al final. En ese puntito vamos a realizar un aumento triple, pero déjenme cortar primero esta hebrita. Es la hebrita inicial, la fuimos perdiendo, pero ya la perdimos lo suficiente. Aquí está ese puntito que nos sobra. Allí voy a hacer un aumento triple, 3 puntos bajos en ese mismo puntito. 1, 2 y 3. De esta manera estaríamos terminando la vuelta número 1 con 16 puntos bajos. Comenzamos la vuelta número 2 realizando un aumento. 2 puntos bajos en el mismo punto. Recuerden que siempre debemos marcar nuestro primer puntito. Vamos a realizar ahora 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Realizaremos ahora un aumento. 2 puntos bajos. Recuerden trabajar flojito. Nuevamente un aumento. Aquí vamos. Un punto bajo y en ese punto haremos un punto más. Después realizaremos 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Después haremos un aumento. Y finalizamos la vuelta con 2 puntos bajos. Estaríamos finalizando la vuelta con 20 puntos bajos. Ahí vamos, amigas, avanzando con la suelita del zapatito. Vamos a comenzar ahora la vuelta número 3, realizando un aumento. Marcamos como siempre nuestro primer puntito y después estaríamos realizando 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Seguimos ahora haciendo un aumento. 2 puntos bajos. Un aumento. 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Después hacemos un aumento. Y finalizamos la vuelta con 2 puntos bajos. 1 y 2. La vuelta la estaríamos terminando con 24 puntos bajos. Ya nos falta solo una vuelta, amigas. Vamos a la vuelta número 4. Comenzaremos haciendo un aumento. Marcamos y realizaremos ahora 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Realizamos ahora un aumento. Dos puntos bajos. Un aumento. Y realizamos nuevamente 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Hacemos ahora un aumento. Y finalizamos con 2 puntos bajos. 1 y 2.
Así estaríamos terminando la vuelta número 4 con 28 puntos bajos. Hacemos cambio de color a color negro. Corté la hebra de color mandarina y en la vuelta número 5 vamos a trabajar en bucle trasero haciendo un punto en cada punto, terminando la vuelta con 28 puntos bajos. Continuamos de las vueltas 6 a la 8, realizaremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 8 con 28 puntos bajos, ya trabajando con los puntos completos como lo hacemos normalmente. Comencé la vuelta número 9 realizando 6 puntos bajos. Después vamos a realizar 2 puntos bajos y una disminución 4 veces. Aquí lo voy a hacer por primera vez, 2 puntos bajos y ahora una disminución. Voy a hacerlo otras 3 veces más, en total serían 4, al final me sobrarían 6 puntos, lo realizo y la vuelta la estaríamos terminando con 24 puntos. Amigas, hasta este punto los 2 zapatitos van a ir realizados exactamente igual. Pero a partir de este momento vamos a realizar primero uno y después el otro para que las correas queden ubicadas una en el pie derecho y la otra en el pie izquierdo. Vamos a contar aquí, a partir de aquí, amigas, pongamos muchísima atención. Contamos 8 puntos hacia la derecha y en el punto número 8 vamos a colocar nuestra marquita. Rectifico que efectivamente sean mis 8 puntos. Perfecto. Muy bien. Lo que vamos a hacer ahora es, nos vamos al siguiente punto, hacemos un punto deslizado, cadenita para fijar, apretamos muy fuerte y cortamos la hebra. Muy bien. Ahora, amigas, nos vamos a recorrer al punto que marcamos. Aquí donde acabamos de contar los 8 puntos, ahí vamos a introducir el crochet porque vamos a retomar la labor a partir de este punto. Tomamos hebra de color negro y vamos a realizar una cadenita. Y a partir de aquí, amigas, vamos a realizar 24 puntos bajos. Ahí donde hicimos la cadenita sería el primero de esos 24 puntos. Vamos a perder la hebra negra que acabamos de introducir conforme vayamos avanzando. Va un punto bajo, 2, 3 y así nos vamos a ir hasta realizar 24. Cuando lleguen aquí van a ir perdiendo también esa hebra. Terminé los 24 puntos, vamos a realizar ahora 5 cadenitas. Llevo 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Aquí estaríamos teniendo ya con esas cadenitas 29 puntos. Hacemos cadena y giramos nuestra labor. Esta última cadena que hicimos nos la saltamos y en la siguiente vuelta vamos a realizar 29 puntos bajos contando los 5 puntos bajos que haremos en estas cadenitas extras que realizamos. Aquí voy por el punto bajo número 3. 4 y 5. Es difícil trabajar con color negro, amigas. Muy bien. Llevo aquí mis 5 puntos bajos. Ahora voy a realizar los 24 puntos bajos que hicimos en este contorno. Un punto bajo en cada uno de esos puntos. Repito, estaríamos terminando esta que es la vuelta número 11 con 29 puntos bajos. Ya finalicé, amigas. Lo que haremos ahora es cadena, giramos nuestra labor y en la siguiente vuelta vamos a realizar primeramente los 24 puntos bajos. Terminé, me estoy encontrando con los 5 puntos bajos de aquí de las 5 cadenitas que hicimos inicialmente. Voy a hacer primero ahí un punto bajo y después 2 cadenitas flojitas, no las aprieten. Ya que tenemos esas 2 cadenitas flojitas, nos vamos a saltar 2 puntos aquí, 1 y 2. Y hasta el que sigue vamos a hacer un punto bajo y otro punto bajo que es el último aquí en la orilla. Muy bien.
Aquí hacemos una cadena, giramos la labor y en la vuelta que sigue, que es la número 13, vamos a realizar 29 puntos bajos. Van 2. Aquí, ¿se acuerdan que hicimos 2 cadenitas? Haremos un punto bajo en cada una de esas cadenitas. 1 y 1 más. Y así nos vamos a seguir haciendo puntos bajos hasta realizar en total 29. Así la habremos finalizado. Al final hacemos una cadenita, apretamos bien fuerte ese último punto, cortamos hebra, ensartamos nuestra agujita lanera y la hebra sobrante la perdemos por dentro de la botita y vamos a coser de este lado, al lado opuesto al ojal, nuestro botón. Ahora vamos a hacer la botita del otro lado. No me acuerdo cuál es el derecho y el izquierdo, amigas, pero al final ustedes van a saber en qué pie colocarlo. Aquí vamos a hacer algo diferente. ¿Se acuerdan que en la vuelta anterior deshicimos 8 puntos? Pues aquí, en lugar de deshacerlo, los vamos a tejer. Tejeremos 8 puntos. 5, 6, 7 y 8. Hacemos una cadenita, giramos nuestra labor y comenzaríamos con la vuelta número 10 realizando 24 puntos bajos. 1, 2, 3 y así nos vamos hasta realizar 24. Ya los realicé, ya estoy del otro lado, vean. Aquí donde hayamos terminado esos 24 puntos, vamos a realizar 5 cadenitas. 1, 2, 3. Recuerden, las vamos a hacer flojitas, no las aprieten. Hacemos una cadenita más que solo nos va a servir para levantar la labor y giramos. Recuerden, en esa última cadenita no vamos a trabajar y vamos a realizar primero los 5 puntitos de estas 5 cadenitas que realizamos. Aquí vamos por el primero. Aquí vamos por el número 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Realizaremos ahora los 24 puntos bajos ya en esta parte de la botita. Así. En total, los primeros 5 puntos más estos 24 que vamos a realizar ahora, estaríamos realizando 29 puntos bajos. Muy bien, hacemos cadena, giramos nuestra labor y vamos a realizar ahora 24 puntos bajos. Ya finalicé, ya estoy del otro lado, estoy encontrándome con las 5 cadenitas donde hace un rato hicimos 5 puntos bajos. Voy a hacer allí, primero en esas 5 cadenitas comenzaré haciendo un punto bajo. Después haremos 2 cadenitas flojitas, recuerden, flojitas. Acá nos vamos a saltar 1, 2 puntos y en el que sigue hacemos un punto bajo. Y en la orilla nos va a sobrar un punto en el que también haremos un punto bajo. Cadena, giramos y en la siguiente vuelta vamos a realizar 29 puntos bajos. Hacemos 1, 2 y recuerdan que hicimos 2 cadenitas, haríamos un punto bajo en cada una de esas cadenitas. Aquí va 1 y 1 más. Aquí en la segunda cadenita haremos otro punto bajo. Ahí está. Ya llevamos 4 puntos bajos. Nos falta 1 para terminar los 5 puntos de la correa. Ya tenemos nuestros 5 puntos. Vamos a hacer los otros 24 puntos hasta llegar al otro lado de la botita. Estaríamos terminando esta que es la vuelta número 13 con 29 puntos bajos.
finalizamos, hacemos cadenita, apretamos bien fuerte. Cortamos nuestra hebra, ensartamos nuestra aguja lanera y vamos a perder esta hebra sobrante por la parte interna de la botita. Así habremos terminado la botita del otro piecito, amigas. Acuérdense de coser el botoncito en el lado opuesto a donde está la correa. Miren, ahí donde hicimos los 2 puntos bajos está el ojal y ahí en el lado opuesto van a coser el botoncito. Van a ver qué fácil lo van a poder abrochar. Vamos a hacer un pequeño detalle en la orilla de la botita. Vamos a voltearla de esta manera, que la parte de la planta o la parte baja de la botita quede hacia arriba. Introducimos nuestro crochet en cualquier punto de la parte de atrás. Tomamos hebra de color mandarina y por allí vamos a entrar. Y vamos a hacer una cadenita. Y en el siguiente punto hacemos un punto deslizado. Vamos perdiendo esta hebra conforme vayamos avanzando. Cadenita, punto deslizado. Cadenita, punto deslizado. Amigas, yo utilizo mucho esta orilla. ¿Tiene un nombre? Si es así, déjenme en los comentarios, por favor. Ya llegué en el último punto, amigas. Miren qué bonita orilla le quedó a la botita. Se ve súper bonita. Cuando hayamos finalizado, nos vamos a pasar al primer puntito. Hacemos un punto deslizado, cadena, apretamos bien fuerte. Y ya saben, cortamos hebra, ensartamos nuestra aguja lanera y perdemos. Muy bien, amigas. Qué preciosa va quedando Melissa con su disfraz de brujita. Hermosa. Y miren qué fácil se le coloca su botita. Acomódensela muy bien y se la vamos a abrochar. Ustedes van a ver al momento de ponerle las botitas y si siguieron las instrucciones al pie de la letra, que le va a quedar una perfectamente en el pie derecho y la otra en el pie izquierdo. ¡Guau! Se ve preciosa, amigas. Muy linda. Vamos a realizar el gorro. Para realizar el gorrito vamos a tomar hebra de color negro y vamos a hacer un anillo mágico. Ya sabemos hacerlo perfectamente. Dentro del anillo mágico realizaremos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Cerramos perfectamente el anillo mágico, nos ubicamos en el primer puntito y vamos a realizar de las vueltas 2 a la 10, 6 puntos bajos en cada una de esas vueltas. Miren, amigas, aquí estoy ubicada en la vuelta número 2. Lo más seguro es que se les voltee el tejido al revés, porque son muy poquitos puntos, porque no hacemos aumentos, entonces es muy posible que esto suceda. Simplemente lo volteamos al revés. Sé que las que tienen mucha experiencia, esto no les resulta ninguna complicación, se dan cuenta desde el inicio que hay que voltearla, pero esto es más que nada para las que no tienen tanta experiencia. A veces nos confundimos. Voltéenla nuevamente al derecho y continúan con su labor haciendo 6 puntos bajos en cada vuelta hasta la vuelta número 10. Nos estaría quedando algo así, amigas. Vamos a realizar en la vuelta número 11 un punto bajo y un aumento 3 veces, terminando la vuelta con 9 puntos, y de las vueltas 12 a la 15 haremos 9 puntos bajos en cada vuelta. Vuelta 16, 2 puntos bajos y un aumento 3 veces, terminando la vuelta con 12 puntos, y de las vueltas 17 a la 20 haremos 12 puntos bajos en cada una de esas vueltas. Vuelta 21, aquí ya vamos a empezar con múltiplos de 6, haremos un punto bajo y un aumento 6 veces, terminando la vuelta con 18 puntos bajos, y en la vuelta 22 haremos 18 puntos bajos. Ya vimos la secuencia que vamos a seguir, así es que a partir de aquí ya no nos vamos a ir vuelta por vuelta. Les voy a dejar las instrucciones por escrito. A estas alturas ya hicieron a la muñeca Melissa y sabemos perfectamente leer instrucciones, además que ya hicimos algunas vueltas y sabemos
ya nos dimos una idea de la secuencia que vamos a seguir. Por ejemplo, vuelta 23, 2 puntos bajos y un aumento 6 veces, terminando la vuelta con 24 puntos bajos, y vuelta 24, 24 puntos bajos. Así nos vamos a seguir hasta la vuelta número 39. Amigas, hacemos cambio de color a color naranja, no cortamos la hebra de color negro porque la vamos a seguir utilizando. Pero sí les pido que hagamos un nudito, porque vamos a estar trabajando en puntos deslizados y no nos podemos llevar la hebra de color naranja. Una vez que quede realizado el nudito, más adelante, amigas, cuando terminen el gorro, pierden esa hebra sobrante de color naranja. Vamos a realizar, como les había comentado, en la vuelta número 40, toda la vuelta la realizaremos en puntos deslizados. Les voy a pedir que esos puntos deslizados no los hagan apretados. Aflojen un poquito la tensión para que cuando realicemos la siguiente vuelta nos sea fácil trabajar en ella. Miren, punto deslizado, siguiente punto deslizado. Y así vamos a hacer toda la vuelta, haciendo los puntos flojitos. Miren, ya terminé la vuelta, amigas. Vamos a hacer ahora de las vueltas 41 a la 43, un punto en cada punto, terminando la vuelta 43 con 72 puntos bajos. Vamos a estar entrando en medio del punto, vean. Como trabajamos en punto deslizado, el punto queda como paradito. Así es que vamos a ir trabajando de esta manera. En medio del punto y hacemos un punto bajo. Esto haremos en la vuelta 41. Aquí ya comenzaré la vuelta 42 trabajando en los puntos completos. Y en la vuelta 43 igual, ya en esas dos últimas vueltas trabajando con los puntos completos. Recuerden, haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 43 con 72 puntos. Miren, hice cambio de color a color negro y vamos a levantar con una cadenita, porque a partir de aquí vamos a estar trabajando en rondas. Así es que siempre que terminen una vuelta vamos a hacer punto deslizado y levantamos con una cadenita. Vamos a esta vuelta que sigue, que es la 44, la trabajaremos en bucle delantero. En lugar de tomar el punto completo como lo hacemos generalmente, tomaremos solo la hebrita delantera del punto. Aprovecharemos para ir perdiendo esta hebra de color naranja y vamos a realizar en esta que es la vuelta número 44, 11 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 78 puntos bajos. Ya finalicé la vuelta, me voy al primer punto, hago un punto deslizado, levantamos con una cadena y a partir de aquí estaremos trabajando con la técnica del círculo perfecto. Vamos a poner mucha atención, haremos los mismos aumentos, solo que distribuidos de diferente manera. No se preocupen, es muy sencillo, si siguen las instrucciones no van a tener problemas. Vuelta 45, 6 puntos bajos y un aumento. Después realizarán 12 puntos bajos y un aumento 5 veces. Nos van a sobrar 6 puntos. Realizamos esos 6 puntos bajos y la vuelta la estaríamos terminando con 84 puntos bajos. Vamos al finalizar la vuelta a hacer un punto deslizado, levantamos con una cadenita y en la vuelta 46 vamos a realizar 13 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 90 puntos bajos. Recuerden, allí donde hacemos punto deslizado y levantamos con una cadena, ahí en el punto deslizado es donde debemos comenzar la siguiente vuelta. Muy bien, otra vez punto deslizado, levantamos con una cadenita, vuelta 47, vamos a realizar 7 puntos bajos y un aumento, después 14 puntos bajos y un aumento 5 veces, al final nos van a sobrar 7 puntos, los realizamos y la vuelta la estaríamos terminando con 96 puntos bajos. Al final hacemos un punto deslizado,
levantamos con una cadenita, vuelta 48, 15 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 102 puntos bajos. Terminé la vuelta, hacemos punto deslizado, levantamos con una cadenita. Vuelta 49, 8 puntos bajos y un aumento. Después 16 puntos bajos y un aumento 5 veces. Al final nos van a sobrar 8 puntos. Realizamos esos 8 puntos bajos y la vuelta la estaríamos terminando con 108 puntos bajos. Ya saben, al final hacemos un punto deslizado, levantamos con una cadenita y vamos a realizar en la vuelta 50 17 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 114 puntos bajos. Al finalizar hacemos un punto deslizado, ya no vamos a hacer más aumentos, ya terminamos de hacer el gorrito. Punto deslizado, cadena para fijar, aprietan bien fuerte ese último punto, ensartan su aguja lanera y perdemos por el revés del sombrerito. Vamos a realizar la hebilla que tiene la brujita en su sombrero. Tomamos hebra de color oro y realizamos 20 cadenitas. Las vamos a tomar de esta manera, ubicándonos en el primer puntito, teniendo mucho cuidado de que no se tuerza la cadenita, que quede bien derechita. Hacemos un punto deslizado y vamos a levantar con una cadenita. Y vamos a realizar 4 puntos bajos. Aquí, ahí donde hicimos el punto deslizado, haremos nuestro primer punto bajo. 2, 3 y 4. En el siguiente punto vamos a hacer un aumento triple, 3 puntos bajos en la misma cadenita. Llevo 1, 2 y 3. Voy a cortar esta hebrita, amigas. Seguimos realizando 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Aquí está, 4. En el siguiente punto haremos un aumento triple. 1, 2, 3. Nuevamente vamos a realizar 4 puntos bajos. 1, siguiente cadenita 2, siguiente cadenita 3, siguiente cadenita 4. Y ahora en la siguiente cadenita realizaremos nuevamente un aumento triple. 3 puntos bajos en la misma cadenita. Aquí vamos, amigas, ya casi acabamos. Muy bien, nuevamente vamos a realizar 4 puntos bajos. 1, siguiente cadenita 2, siguiente cadenita 3, siguiente cadenita 4. Ya solo nos va a sobrar una cadenita en la que vamos a hacer un aumento triple. 3 puntos bajos en ese mismo punto. Llevo 2 y 3. Así habremos terminado la vuelta. Nos vamos al primer puntito, vamos a hacer un punto deslizado, apretamos bien fuerte. Aquí tienen dos opciones: dejar hebra larga para coser la hebilla al sombrerito o pegarla. Yo la voy a pegar, así es que esa hebrita la voy a perder por el revés de este cuadrito que acabamos de formar. Así es que ensartan su aguja lanera y pierden, o ensartan su aguja lanera y la cosen al sombrerito. Miren, vamos a ubicarla perfectamente, de preferencia que por atrás quede la unión de vueltas donde empezamos y terminamos las vueltas. Y miren, yo les sugiero que lo acomoden perfectamente, que sobre todo la parte de arriba se cubra, que no se vea nada negro en la parte interna de la hebilla, y formen su cuadrito, amigas. Solito se formó por los 4 aumentos que hicimos. Ahí se formaron esquinitas, pero ayúdense con los alfileres para que vean exactamente en dónde va a quedar. Y aquí, si quieren coserlo, está perfecto. Yo, como acaban de ver y ya les había dicho, lo voy a pegar.
coloquen su silicón, ya sabemos, mientras el silicón esté líquido, lo podemos esconder por detrás y no les va a manchar. Procuren no poner demasiado silicón de todas maneras, pero mientras está líquido, ayúdense con su agujita lanera de esta forma para esconderlo por detrás. Y van a ir pegando así, parte por parte, y al tiempo de que vayan ustedes pegando, vayan dando forma con sus manitas a las esquinas del cubito. Más bien de el cuadrado que formamos. Solito se formó, pero se va a ver aún más bonito si nosotros ayudamos con nuestras manitas a formarlo. Ya saben que tarda un poquito en salir el silicón frío, pero aquí está. De todas maneras aprovechamos en lo que sale para dar instrucciones. Miren, vean cómo con mi mano estoy formando la esquinita. Repito, solito se formó el cubito, pero nosotros también podemos ayudar a que se vea aún más bonito con nuestras manitas. Y así vamos a poner silicón en todo el contorno. Vamos a procurar que en esta parte de abajo no se note lo negro. Vamos a pegar lo suficiente para que no se note. Y miren, amigas, ya quedó perfecto, perfecto el sombrerito. Miren, vamos a medir con nuestro limpiapipas ese como piquito que quedó arriba. Así, y doblamos el limpiapipas a la mitad. Y vamos a cortar el sobrante. Nos va a sobrar mucho, yo creo que vamos a utilizar menos de la mitad del limpiapipas. Así es que guárdenlo porque se puede ocupar en alguna otra ocasión. Aplastamos bien la puntita del limpiapipas para que no tengamos problema al momento de introducirlo, y hasta que llegue al tope, amigas, introduzcanlo hasta que llegue al tope. Tengan cuidado que los piquitos, el lado donde cortamos, quede de este lado, para que las puntas del limpiapipas no se vayan a salir por arriba. No tengan miedo porque vamos a formar este doblecito. El limpiapipas es imposible que se salga si formamos este doblecito. Así es que no pasa nada. Y miren, amigas, se ve súper lindo, vean ustedes. Lo pueden acomodar como a ustedes más les guste. Y a Melissa le queda el gorro perfectísimísimo. Como les decía en la lista de materiales, pues si yo la pongo en mi mesa, el mismo sombrero por el ala del sombrero hace que al tener contacto con la mesa se le caiga, pero el sombrero le queda perfecto a Melissa. Vamos a realizar la escobita. En la lista de materiales les pedí un palito como este, amigas, así es que espero que ya lo tengan listo. Como les decía, este es de bambú, pero pueden ustedes utilizar cualquier palito. De brocheta no, porque es demasiado delgadito. Yo creo que uno más grueso. Para realizar la escoba, la parte con la que se barre, vamos a tomar nuestra hebra de color caqui y vamos a estar dando vueltas alrededor de nuestros 4 dedos. Así va a quedar un tamaño perfecto. Si ven, yo estoy abriendo un poquitito mi dedo índice, va a quedar un poquitito más grande, pero si cierran bien sus manitas, también va a quedar bien. No se preocupen. De 25 a 30 vueltas. Miren, aquí está. Vamos a cortar la hebra y vamos a soltar. Ustedes evalúen si quieren la escoba con más ancha, más gruesa, pero yo creo que así queda perfecta, entre 25 y 30 vueltas. Acomodé en mi mesa esta parte de las hilazas con la que vamos a hacer la escoba y vamos a tomar aproximadamente 3 centímetros del palo y lo vamos a llenar de silicón. De preferencia que quede de este lado porque va a quedar escondido en la escoba el lado donde cortaron, para que el lado que está más lisito sea el que quede hacia afuera. Y aproximadamente unos 3 centímetros lo van a llenar de silicón y lo vamos a colocar aquí, más o menos en medio de la escobita, y cerramos para que se pegue perfectamente. No pasa nada porque vamos todavía a poner aquí unas hebritas de color café mink, y eso va a asegurar todavía más a que no se caiga y lo vamos a asegurar aún más.
pero vamos a tratar de que pegue lo más posible. Tomamos nuestra hebrita de color caqui y vamos a dar unas vueltecitas. Traten de que quede bien acomodadito, que no se vea encimado, que se vea bien acomodadito esa hilaza de color caqui. Unas 5 o 6 vueltecitas, vayan viendo cómo les va gustando, amigas. Aprietan bien fuerte, eso sí, bien fuerte. Las vueltas que quieran dar, pero bien apretaditas. Y al final vamos a hacer un nudito. Igual, el nudo bien apretadito, amigas, bien ajustadito, ahí está. Vamos a hacer un segundo nudo, vean. Bien apretadito. Y una vez que hayan hecho esto, ya cortamos nuestra hebra, amigas. Voy a hacer un tercer nudo. Y ahora sí podemos cortar las hebras. No las corten al ras, que les quede un poquitín, amigas. Y miren, amigas, así nos habrá quedado la escobita. Ahora vamos a cortar acá abajo los dobleces. Bien cortaditos, amigas. Todos los dobleces. Para que se quede ya bien formadita la escobita. Todavía hay aquí algunos doblecillos. Ay, todavía parece que ya quedó. La pueden dejar así se ve bonita. O si quieren cortarla para que quede bien parejita en la parte de abajo, está bien. Voy a reforzar otro poquito estas hebritas que quedaron arriba del palito, hacia la parte alta del palito. Allí también voy a cortar un poquito, voy a colocar, perdón, un poquito de silicón. Las voy a regresar a su lugar. Y así va a quedar más reforzada la escobita. Ya saben, mientras esté fresco el silicón, mientras esté líquido, lo podemos acomodar como nosotros queramos. Y ahí está, amigas. Se ve muy natural y a la vez ya quedó súper reforzada esa escoba. Miren, amigas, qué bonita está nuestra Melissa con su disfraz de brujita. La escoba le quedó súper genial. Y como en los bracitos tiene limpia pipas, puede sostener la escobita y no se le cae tan fácilmente. Ya lo vieron, la acabo yo de levantar. Déjenme acomodar un poquito estas hebritas para que se vea mejor la escobita. Y miren, ya simplemente le coloqué en la otra manita la calabacita que era opcional en la lista de materiales. Se ve maravillosa, amigas. Ojalá puedan conseguir un aditamento así como esa calabacita que luce preciosa. Gracias por el apoyo que han dado a este proyecto. Déjenme en los comentarios si quieren que sigamos haciendo ropita para Melissa. Tengo planeado hacerle ropa navideña, pero ¿ustedes qué opinan? Quedó preciosa con su traje de brujita. Les recuerdo nuevamente que tenemos una brujita muy hermosa que hicimos el año pasado. La están viendo en este momento. Así es que tenemos proyectos muy hermosos que ofrecerles ahora que ya viene muy pronto el Halloween. Por favor, cuídense mucho. No olviden suscribirse y dar like. Y nos vemos muy pronto en un nuevo proyecto.